Seguimos con la última ponencia de esta mesa, la de María José Esparza Liberal, que es doctora en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México. María José es investigadora en el Instituto de Investigaciones Estéticas y profesora en la Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM. En sus publicaciones ha estudiado temas del siglo XIX, el desarrollo de la litografía, el grabado popular, en especial sobre los calendarios mexicanos del siglo XIX. María José, hola, adelante con la ponencia. Sí, y que ponga el audio. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, buenos días y buenas tardes ya. Lo primero quiero agradecer a Magui y a Elia por su empeño en sacar adelante este seminario y por organizar este encuentro que realmente sé que no ha sido una tarea nada fácil. Y de igual manera agradezco el apoyo de las instituciones, tanto de Francia como aquí de México, para poder apoyarnos en el encuentro. Quiero advertir que voy a poner mis tiempos también, es un avance de un trabajo en proceso más amplio que he emprendido desde hace un año así, como de repensar las figuras de cera. Y en esta ocasión voy a intentar ajustarme a estos 20 minutos para señalar algunos aspectos que desarrollaré con más detalle. ¿Me pueden pasar la presentación? Que desarrollaré con más detalle en el texto para la publicación. Si lo puedes agrandar, eso. Muy bien. Pasa a la siguiente. Mi ponencia, como aborda, como bien se expresa en el título de este coloquio, las transformaciones que a lo largo del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX y del XX se produjeron en la representación de la Ciudad de México. Para ello me voy a centrar en los habitantes de esta ciudad y a través de una elaboración, pasa a la siguiente, por favor, peculiar que se da a lo largo de estos 2 siglos. Al ser, como ven, esculturas realizadas en cera, la siguiente, de un tamaño mediano, como de unos 30 centímetros, o sea, no son pequeñinas, son más o menos grandes. En la siguiente podemos a lo mejor ver un poco el tamaño. No me voy a detener en el aspecto de la materialidad, de cuándo surgen estos trabajos en cera, cuestión que ya ha sido estudiada para Europa por varios especialistas. Solo mencionaré la clásica publicación de Julius von Schlosser, La historia del retrato en cera, en donde estudia los orígenes y las diversas tipologías de objetos realizados en este material. Tampoco voy a mencionar las diversas producciones en cera hechas en México, que también pues, han sido un poco, bueno, han sido también analizadas. Sino lo que me interesa es enfocarme en cómo se representan estos personajes y cómo, a pesar de que muchos oficios van a perder vigencia, se siguen mostrando porque constituyen un tipo característico o bien también podemos pensar que se transforman bajo una mirada más irónica. Así he escogido una familia, la siguiente, por favor, con el apellido de Hidalgo, cuya producción ejemplifica en imagen estas modificaciones de tipos o prototipos incluso nacionales, en definitiva también de la vida cotidiana. Dicha tradición, que arranca a inicios del siglo XIX, se moderniza un siglo después, la siguiente, en la cual no solo están implicadas las formas, sino también los productores y la recepción de las obras. Es decir, podríamos hablar incluso del paso de artesanos a artistas, como este Luis Hidalgo, y a la venta de estas obras en mercados, pero que pasa a ser vendidas en galerías de arte, ya en 1920-30. Bueno, primero voy también a hacer unas consideraciones sobre las figuras de cera, porque tampoco es un material muy a veces muy conocido. La siguiente, por favor. La autoría. Si bien muchos viajeros o extranjeros que visitaron México en las primeras décadas del siglo XIX mostraron su interés o admiración por este tipo de obras, la mayoría calificaron a sus artífices como obra de léperos
o gente de escasos recursos, e incluso también tienen el calificativo que son obras hechas por indígenas. Sin embargo, hay que señalar que algunas de ellas llevan el nombre de quien las hizo, ya sea en este caso Ceferino, por ahí lo vemos, o la siguiente Andrés García, que ahí aparece la peana Andrés García Fécil, o M del Pozo, la siguiente, lo que nos muestra ese deseo de afirmar una autoría. No se trata de léperos, sino de artesanos con una cierta conciencia de su trabajo. Eh, Otro dato interesante que tiene estas figuras es el precio. En algunas se conserva una leyenda pegada que pone 6 pesos o, por ejemplo, en el grupo de la cocinera de Ceferino, que luego la voy a enseñar, lleva inscrito 8 pesos. Cantidad que hasta cierto punto es elevada en el México de mediados de siglo. No se trata de un producto así muy, muy barato, ¿no? Otro aspecto que quiero, la siguiente, por favor, que quiero también un poco destacar es la fragilidad del material, que dificulta rastrear estas esculturas, porque muchas se han perdido, y su autoría, que es donde a veces tenían escrito quién las hizo, porque fácilmente se han ido dañando. A esto se suma, que estoy aquí haciendo, la siguiente, por favor, y la siguiente. La siguiente. A esto se suman su preservación, pues a veces las encontramos arrumbadas en vitrinas, la siguiente, de museos de historia, museos de etnología o de ciencias naturales, dentro de bodegas o en una especie como de gabinetes de curiosidades, la siguiente. Aunque también hay casos que salen de estos recintos para exhibirse en muestras internacionales, como la que se realizó en 1892 en la Biblioteca Nacional de Madrid, con motivo de la Exposición Histórica Americana, y en donde se colocaron las más de 120 piezas de cera de Andrés García, que actualmente se encuentran en el Museo de América y que podemos considerar que es el conjunto más importante y numeroso, con una exhibición hasta cierto punto permanente. La siguiente, por favor. Otro aspecto es sobre un poco la finalidad o la circulación. Por otro lado, tenemos también frecuentes referencias escritas de viajeros, como este caso del Brás Mayer de México, lo que fue y lo que es, de estos viajeros que exploraron la República desde los primeros años de la independencia y a su regreso a sus países de orígenes llevaban estas figuras como una especie de recuerdo o souvenir. Así lo expresa, como vemos, Franz Mayer, que dice: ninguna colección puede decirse que está bien adornada si no tiene una serie de estas figuras. Pero bueno, quizás la siguiente, uno de los ejemplos más tempranos y conocidos lo encontramos en William Bullock, quien a su regreso a Inglaterra en 1824 exhibió en su local, el Egyptian Hall, dentro de una exposición con el tema de México, entre muchos objetos, la siguiente, una serie de figuras de cera. La siguiente, como se puede apreciar en una de las 2 litografías que acompaña la siguiente, el catálogo de la muestra, la cual ha sido considerada como la primera exhibición de arte mexicano en el extranjero, ¿no? Hay, en esos capelos están estas figuras de cera y aquí podemos apreciar también el tamaño. Esta correspondería quizá a un aguador. Y parte de estas figuras de cera están en el museo, está en el Museo Británico, se conservan como de la donación, o sea, que fueron llevadas por Bullock. Un punto, por último, otro punto en estas consideraciones generales, que es un punto que estoy ahora empezando, bueno, un poco a trabajar un poco más, es que en un momento decíamos es el souvenir, es el recuerdo que se llevan los visitantes extranjeros, pero sin embargo, al revisar, la siguiente por favor, los registros de los embarques hacia el exterior que aparecen en la prensa mexicana, encontramos que las figuras de cera se convirtieron en uno más de los productos de exportación, junto a materias primas como la grana, la vainilla, la pimienta, pero bueno, y sobre todo la plata, ya que los barcos que partían de Veracruz a los principales puertos de Europa como Burdeos, Hamburgo, Londres, el Havre o Estados Unidos como Nueva York y Filadelfia se consignan cajones de figuras de cera.
Si bien estas empiezan a ser mencionados a partir de 1806, tenemos un cajoncillo con figuras de cera que sale, que se exporta, y es una fecha muy temprana, 1806, ya de manera constante en la década de los 20 y 30 aparecen esas relaciones. Y es sobre todo en los años 40, la siguiente, por favor, cuando encontramos una mayor exportación de estas figuras. Sirva como ejemplo el año de 1844, en el que se remiten más de 65 cajones de figuras con destino a Liverpool, a Hamburgo, Amberes, a Burdeos, a Bremen, a Nueva York, Nueva Orleans y La Habana, ¿no? Si estamos pensando 65 cajones que tuviesen 10 figuras de cera, pues bueno, estamos hablando de una cantidad considerable. Bueno, no voy a ahondar más en estas particularidades, pero creo que son importantes de mencionar para que nos dé una idea de la recepción y la circulación de estas esculturas. Pasemos a ver. Voy. Pasemos a ver esta dinastía de los hermanos Hidalgo. Por favor, me pasas de la familia Hidalgo. Esta familia de los Hidalgo es originaria de Morelia, Michoacán. Uepa. Y para la década de los 30 posiblemente estuvieron asentados en la Ciudad de México. El iniciador de esta dinastía de cereros es Ceferino Hidalgo y tenemos su presencia documentada a través de referencias como un comentario que hace este viajero. Decía, hay un artista de apellido Hidalgo. Y también de las obras conservadas en los museos. La siguiente, por favor. No, bueno, quédate en la anterior, perdona. De él se van a conservar 5 figuras que antiguamente estaban en el Museo del Hombre de París. Dichas piezas presentan en la parte inferior de la peana la siguiente inscripción: Ceferino Hidalgo, y fueron llevadas por Carlos Nebel, viajero alemán, quien visitó México por primera vez de 1829 a 1834, década de los 30. También en el Museo Übersee en Bremen, Alemania, hay obras firmadas por Hidalgo, y de igual manera en el Museo de Basilea en Suiza. Ahora las vamos a ver. Nos topamos así con el iniciador de una dinastía de ceriscultores que a lo largo del siglo XIX trabajaron las esculturas de tipos populares y que remiten a un saber artesanal que se transmite de padres a hijos. La siguiente. Estas figuras de tipos populares que, si bien... Siguiente. Adelante. Para adelante. Eso. No. Vamos avanzando. Eso. Bueno, estas figuras de tipos populares que, si bien recogen una tradición visual anterior que podemos encontrar en los cuadros de castas, sin embargo responde a otra intencionalidad muy en consonancia con las corrientes del romanticismo, que busca mostrar los componentes propios y nacionales. Se puede decir que, por una parte, las figuras de cera retoman la representación plástica del género de tipos y oficios que con gran éxito se difundió en Europa, en América e incluso también en Asia, y que consistían en un registro de los habitantes característicos de los diversos países, a manera de una clasificación taxonómica muy propia de la Ilustración, y que son herederos, la siguiente, de las colecciones de trajes de las series, la siguiente, de las series, la siguiente, de gritos de vendedores ambulantes, y la siguiente, y de las publicaciones de ingleses, siguiente, franceses, españoles, cubanos, pintados por sí mismos, estas últimas plenamente, siguiente, desarrolladas, la siguiente, en el siglo XIX, en donde la prensa, combinando texto e imagen, van a jugar un papel relevante en la difusión de estas tipologías. En el caso de México, desde Humboldt ya consignaba sus habitantes, y muchos de los viajeros hicieron estos repertorios, ya sea en litografía o en grabado, como el de Claudio Linati, o en acuarelas, como en la de Bouchard, en donde se están presentando estos habitantes de la Ciudad de México, en un momento que también se están haciendo en figuras de cera.
En estas, siguiente, por favor. En estas obras, estas son ejemplos de Josefina Hidalgo, la siguiente, de tipos o escenas como estas cocineras. La siguiente, este es el aguador, es un personaje que va a estar continuamente representado, pero bueno, aquí ya ha perdido alguno de sus atributos con el paso del tiempo. La siguiente, esta también. Así. El trachiquero también es en todas las colecciones de cera hay un trachiquero también. Bueno, muchas veces estas figuras de cera son modelos para hacerlas en fotografía, para tomar estas impresiones fotográficas. La siguiente, en esta. La siguiente, por favor. Aquí es curioso que se escoge, bueno, no sé si es Julio Visio el editor, se lo digo a Arturo, pero es un álbum de 1865, se escoge el aguador como un retrato de un personaje y también en el mismo álbum está un aguador que es una fotografía de una figura de cera. Por favor, la siguiente. Bueno, en estas obras debo mencionar que las que voy a mostrar no todas son de Ceferino. Se busca mostrar la diversidad de los habitantes, sobre todo de la Ciudad de México, sin descartar otras poblaciones. Esta mirada propia abarca los diversos grupos sociales, desde las criollas, como esta mujer con mantilla, el estamento religioso, todavía a mediados del este siglo muy presente en la sociedad, y la abundancia de vendedores que también son evidencia de la riqueza de los productos y del propio país. De igual manera, la población más desprotegida, como mendigos, borrachos, junto con diversos tipos particulares del México, como el tachiquero que hemos visto o el aguador. No hay militares, cosa que en otros repertorios de imágenes se aparecen, y tampoco, ahora bien, oyendo a Marisol, tampoco están los tipos de estos tipos catalogados del antiguo régimen, ¿no? Se concentran en la población actual. La siguiente, por favor. Bueno, como dice Madame Calón de la Barca, es la historia de México en miniatura y en ceras. Es una representación que por una parte acusa el realismo que la cera imprime a la fisonomía, pero a la vez presenta esta mirada propia que busca hasta cierto punto una idealización de estos personajes retratados. Siguiente, por favor. Para la segunda mitad del siglo se sitúa Joaquín Hidalgo, quien nació en 1860 y estableció su taller en Tacuba. Él, en el anuncio de su taller, dice que tiene una representación de tipos mexicanos y remarca industria nacional. Y bajo este concepto de industria nacional se muestran sus obras en exposiciones tanto nacionales como extranjeras, como la de Nebraska en 1876. Pasamos la siguiente. La siguiente, por favor. El siguiente cerero es Juan Hidalgo. Este nació muy a finales del siglo, en el 89, y continúa con la tradición de los tipos populares, con estas escenas de charrería, y va a retomar la concepción de figuras, la siguiente, de nacimientos, como es el caso de Carlos Pellicer, que es de su autoría. Sus piezas también se integran en exposiciones internacionales como la celebrada en San Francisco en 1914. La siguiente, por favor. Ya, por último, el personaje que me interesa destacar es Luis Hidalgo. La siguiente, por favor. Quien nace en Morelia en 1899 y muere en 1967. Al iniciar el siglo, Luis Hidalgo, posiblemente es hijo de Joaquín, da continuidad a ese trabajo en cera de la familia, añadiendo un toque de modernidad al recrear tipos y retratos con un acento, la siguiente, caricaturesco. Va a conjugar la siguiente dos tradiciones de trabajos en cera que se desarrollaron en el siglo XIX, la del retrato y de los tipos populares. Además, va a continuar con la producción de nacimientos, que es quizá la pervivencia más exitosa del arte de la cera que todavía en la actualidad se realiza.
Es en estos años 20 que, sensible a los cambios de gusto, Luis transforma con una mirada a la siguiente, irónica, esta extracción y tradición de tipos y propone la siguiente, otra forma de representación. La siguiente. Desde joven parece que se relaciona con los artistas que se reunían en el Café de los Monotes, donde José Clemente Orozco pintó escenas cotidianas y caricaturas sobre cartón. En este espacio exhibe sus piezas de cera. Y en 1825, junto a Matías Santoyo, el dibujante, pintor Matías Santoyo y el fotógrafo Gustavo Silva, presenta sus trabajos en los salones del Estado Mayor Presidencial como fruto del apoyo que van a recibir para hacer una estancia en Nueva York. En ese mismo año parte a Estados Unidos a la siguiente con Matías Santoyo, aunque este último solo permanece 6 meses con la finalidad de montar su taller y trabajar allá en Estados Unidos. A su llegada va a establecer una estrecha relación con José Juan Tablada y en 1927 expone sus obras en una galería de Nueva York, Arden Studio. También expone en el Museo Metropolitano 32 esculturas y tiene un gran éxito de ventas, no solo por coleccionistas particulares, sino también diversos museos de Estados Unidos compran y exhiben sus obras, como el Museo Brooklyn, en Boston, en Filadelfia. De 1800 pasamos, en 1831 regresa a México, ya que se terminó, y prepara una exposición en la Biblioteca Nacional, cuyo director es Gabriel Fernández Ledesma, gente interesada en el rescate y valoración del arte popular. Al terminar la exhibición, dona 34 cédulas a la biblioteca, que son sobre todo retratos. En ellos la siguiente está el Doctorat, Besmogar, José Juan Tablada, obras que en la actualidad no he podido localizar. Eh, no cabe duda, voy a cortar, no cabe duda que el éxito de Luis Hidalgo a lo largo de la década de los 30 está impulsado por la cultura nacionalista salida de la Revolución, que cuestionó fuertemente la producción plástica de corte europeo de la antigua academia y se propició un nuevo concepto de identidad nacional, la siguiente, que privilegiaba el valor del componente indígena y del mestizaje racial, que fue apreciado en dos vertientes, la prehispánica y la popular. Esta reconceptualización del arte popular responde también a las nuevas teorías estéticas vigentes en el campo de las artes plásticas, que redescubren en el arte no occidental y no académico una fuente para el arte contemporáneo. Seguimos. Siguiente. Se retoma la idea de que la cultura popular encierra la esencia de lo nacional y es el depositario de las diversas tradiciones étnicas que conforman la mexicanidad. Así, Luis Hidalgo, con sus personajes, se inscribe en esta tendencia. Para terminar, una última reflexión que plantea la pérdida de vigencia de Luis Hidalgo y sus figuras. Sus obras están diseminadas en manos de colecciones particulares, incluso muchas de ellas perdidas, como el caso de Biblioteca Nacional, sin una presencia definitiva en los espacios museísticos. Y que hasta cierto punto, la siguiente, por favor, la producción corre casi la misma suerte que la producción de su antecesor o el iniciador de esta dinastía, Ceferino Hidalgo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María José.